por eso está ahí la necrópolis datada en el siglo IX con el carbono 14, y luego aparece aquí lo que viene muy bien para las explicaciones, sobre todo de estudiantes y de todas las personas que vienen. En los extractos que aquí tenemos se ve perfectamente cuál es la historia del castillo. Entonces lo analizamos así muy rapidísimamente, como en su origen hay aquí un derrumbe y un incendio. Cuando intentamos contrastar esta realidad arqueológica con la historia, vemos que efectivamente en esta época hay una batalla, que este castillo se quema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después se vuelve a rehacer el castillo, aparecen los restos, y hay una época que coincide con la época de doña Leonor de la Vega, como aparecen los restos de lo que se alimentaban. Como entonces no había recogida de basuras y Mare no tenía problemas, lo tiraban por una rejilla y rellenaban los bajos del castillo, porque aquí no existía nada. Es decir, lo único que hemos encontrado en el castillo ha sido esa madera, para que tengáis una idea cómo estaba, y esa gárgola, que por esa gárgola hicimos el resto a imitación de la que encontramos. Aquí no había más, esto era una ruina total. No sé si luego a la salida, que no se nos olvide ver alguna foto para que veáis cómo era el estado calamitoso. ¿Qué pasa? Que hay una época de esplendor y luego coincide con otro derrumbe, con otra batalla, pero aparecen restos de almejas, de huesos, de ciervos, de no sé cuántas cosas, de lo que se alimentaban ellos. ¿Por qué sabemos que se habitaba en esa época? No hace falta que os lo explique, porque vosotros ya con la insinuación que os he hecho, el resto ya lo habéis comprendido. Luego hay otro derrumbe en esta zona, que aparece la teja, pero no se quema el castillo. Probablemente fue un asalto, de tal manera que le destruyeron, pero no le quemaron, porque no siempre lo quemaban, ¿no? Y luego aparece el último derrumbe, que es, yo creo que el que más recuerda el pueblo de Argüeso, que es cuando ya entramos en torno al siglo XVIII, porque luego la torre de la derecha estuvo en pie, aunque no habitada, solamente se habitó esta torre. Otro tema importante, que sepáis que dentro del castillo no existían escaleras, de tal manera que las escaleras eran de mano, para que los nobles dormían en la parte de arriba, los siervos más fieles en la siguiente planta, pero como no se fiaban de ellos, quitaban la escalera por la noche, porque por la noche solía haber muchos problemas. Y a su vez esos fieles o esos más fieles no se fiaban del cuerpo de guardia, que estaban más abajo, y también quitaban la escalera, de tal manera que las escaleras no existían. Por eso cuando se buscaban de dónde salían las escaleras, pues no existía, porque las escaleras eran de mano. ¿Qué se hizo después? Manolo Carrión y Tomás Ovaler, pues oye, con mucho acierto hicieron las escaleras que vais a ver, que parece que siempre existieron, pero nunca hubo escaleras. El cuerpo central se hizo en el siglo XV, pero ¿para qué era el cuerpo central? La parte de abajo eran donde metían los caballos, las cuadras, no tenían, el piso era el de la roca, estaba como eso, entonces metían los caballos, y en la parte de arriba era para dormir los criados y hacer algún banquete, la sensación que tenemos, porque esa unión no duró demasiado tiempo. Y luego la torre de la parte de allá, de la derecha, es del siglo XIV, y ya digo que el cuerpo central es del siglo XV, eso es así en resumen. Rogelio Pérez Bustamante sí recogió algunas de las cosas que aparecen en el archivo del ayuntamiento, que por cierto, se montó una guardia para que no se sacaran fotocopias fuera del ayuntamiento. A buen entendedor sobran palabras. De aquí los documentos del siglo XIV y siglo XV no desapareció ninguno, porque tenemos desde la Concordia de Valladolid o digamos pleitos con los reyes católicos, todo eso se conserva en el archivo del ayuntamiento. Por eso os decía que es una fusión del marquesado de Argüeso, pero ojo, ya en 1881, en época de otro prohombre de esta comarca que os puede sonar, que era don Ángel de los Ríos y Ríos. Don Ángel de los Ríos, don José María de Pereda le describe en Peñasarriba de cómo viene a visitarle a Provedaño. Viene desde Tudanca, por toda la ruta de Sejos, a visitarle allí. Si lo leéis, esos pasajes, es muy curioso cómo era un erudito, era un hombre que con 19 años había terminado ya Derecho, luego se quedó sordo, por eso se le denomina el sordo de Proaño, fue alcalde de la Hermandad, tenía un hermano que era don Valentín de los Ríos y Ríos, marqués de Santa Cruz de Aguirre, que fue pues un prohombre, porque en esa época nosotros pertenecíamos a la provincia de Toro, porque anteriormente habíamos pertenecido a Palencia, no os lo perdáis, pero Palencia, hubo un problema entre el obispado de Palencia y, digamos, el gobierno de Palencia o los procuradores a Cortes,
y perdió Palencia la representatividad en las Cortes de Valladolid. Entonces, ¿qué hizo Campó? Nos unimos a Toro, porque Toro tenía representantes en las Cortes. Entonces, siempre Campó ha estado bien situado a lo largo de la historia. Ya digo que el Marqués de Santa Cruz de Aguirre era un hombre de mucha influencia a nivel nacional. Por eso don Ángel de los Ríos y Ríos fue una especie de delegado del gobierno en la provincia de Burgos, en la provincia de Salamanca y en Valladolid. Y luego se retiró como alcalde del ayuntamiento y es el que facilitó la fusión de... Fijaros qué visión ya tenía entonces, que a lo mejor le tengo que poner de ejemplo en la Complutense. En 1881 ya se fusionan dos ayuntamientos, porque después en España, curiosamente, han aparecido cada vez más municipios, hasta llegar a 8.111, que son los que tenemos ahora. Pero hemos dependido de Toro hasta hace poco, ¿no? Hemos pertenecido a la provincia de Toro, lo tengo en el ayuntamiento, hasta el siglo XIX. Por eso, sí. Es decir, hasta cuando se constituyeron las provincias como las tenemos ahora. Finales del siglo XIX. Sí, Vamos, sí. perdón, del siglo XIX. Yo tengo documentos en el Fresno de Riadas que se llevaron puentes y demás, Sí. y la gente iba Yo, no obstante, a solicitar, tengo sí. bastante documentación porque de vez en cuando me toca aburrir a la gente con cursos y siempre les hago diferentes. Entonces lo tengo que recopilar todo eso porque cuando me toca investigar es cuando realmente lo desempolvas y luego lo guardas. Entonces, claro, estás muy bien preparado cuando has preparado la charla, ¿para qué nos vamos a engañar? Hombre, eso es, ya sabes que es mi debilidad, pero que sepas que desde aquí fue la única que conservó la hermandad, porque existían las hermandades, junto con las merindades y, ojo, todo el tema monástico. El monasterio de San Pedro de Cervatos piensa que el rey entierra ya a su hijo. Fíjate si le quería. Sí, claro. Que le enterró en tu municipio, Sí, sí, que eso véndelo tú mucho. Sí. Y eso fue, fíjate, que ya en el siglo X, fíjate la fuerza, los fueros que los reyes dieron a la comarca. Lo que pasa que en medio nunca lo supo gestionar, porque se gestionaba desde un castillo, desde esto mucho mejor. Y la comarca estaba, ¿cómo te diré yo? Los que pertenecían al realengo, como el rey estaba muy lejos, no tenían poder. Aquí tenían poder los marqueses, ¿sabes? Entonces el realengo iban a la guerra, pero ¿quién ayudó a conquistar Granada? A los reyes católicos. El marquesado de Argüeso, por eso le dieron los títulos. Y después, ¿qué pasa? Que los que eran realengo, oye, y de tu casa tienes que llevar lo que tengas, pues llevabas una flecha, y que era la banda de Pancho Villa. Sí, no era igual que el otro. Hay un monasterio del siglo X. Pero es que ese monasterio que tenéis pero... fue importantísimo, pero era más importante Santa María la Real. Entonces, desde Aguilar sí que controlaban, y esto nuestro se controlaba desde San Pedro de Cardeña, de tal manera que en unas excavaciones que hicimos de urgencia en la iglesia de Villacantiz, que Arturo se acuerda bien de ello, cuando pusimos la primer, digamos, iglesia con calefacción solar, aparecieron enterramientos, y es mi debilidad. Pero encontramos una necrópolis medieval y decían que era imposible que estuviera en la iglesia de arriba. Si os fijáis en la iglesia de San Pedro, están los canecillos y parte de la iglesia románica que tiraron en la iglesia del siglo XVII. Fijaros qué curioso, no hay más que abrir los ojos y ver que está allí todos los restos. Entonces, ni los del pueblo conocía a nadie que hubiera aparecido nunca enterramientos de Lajas. Se hizo también la datación de carbono 14 y aparece una necrópolis del siglo IX. ¿Qué pasa? Que ahí había un cenobio. ¿A quién pertenecía? A San Pedro de Cardeña. ¿Por dónde nos dio la pista? Porque hay una finca allí que los de Villacantiz la llaman la Cardeña, y yo digo, Cardeña, Santa María, y efectivamente, y en esos documentos de San Pedro de Cardeña y de la Catedral de Burgos, es donde, digamos, bebemos de esas fuentes que ya se databa de todo eso. Villacantís se llamaba, Villacantís, no Villacantiz como conocemos ahora. Luego está el Museo del Románico, que me imagino que lo habéis visitado ahora, ¿no? ¿A pesar de Bolledo? No, es de Villacantiz. No, vamos ahora, vamos ahora que no nos ha dado tiempo, vamos ahora a Villacantiz. Pues cuando tú quieras. Pues ya Está miro, muy pues, bonito.